¿cómo le vamos a hacer para proteger el valor de nuestras empresas y cómo le vamos a hacer para que éstas crezcan? Hablamos de institucionalización y, por supuesto, hablamos de bolsa como una alternativa de crecimiento. Pero efectivamente, estos principios, que son principios que surgen a raíz de la experiencia de la sociedad en el mundo, son principios que les han llamado mejores prácticas para gobernar una empresa. ¿Quién le llamó así? Un grupo que se denomina la OSD, o la Organización para los Países en Vías de Desarrollo, y que tiene la colaboración de más de 60 países, entre ellos México, ¿sí? Y desde los años 60 se formó un primer código, primeros principios, que son precisamente los principios sobre los cuales se basa la confianza en las empresas, la transparencia. Son principios con los que se acuerda que son la base fundamental para promover la economía, la estabilidad financiera y el crecimiento constante, no solo de las empresas, sino de los países también. Es hoy en día el referente internacional y nacional para legisladores, inversionistas, mercado público y accionistas en general, propietarios de empresas. Es el referente de la práctica que debo de seguir en mi empresa. Son obligatorios para las empresas que cotizan en bolsa. Y vuelvo a lo mismo, un indicativo de aquellas cosas que son o pueden ser aplicables en mi empresa. No importa que sea pequeña, cotice o no cotice. No existe un modelo único. El mismo principio de gobierno corporativo lo dice. Si ustedes por ahí oyen una empresa que está en la bolsa y que tiene un modelo de gobierno corporativo con independientes y con 5 comités y un consejo que opera trimestral, pues ese es el modelo que le aplica a esa empresa. Yo puedo necesitar un modelo diferente. Y vamos a hablar de qué significa el gobierno corporativo y qué implica, qué verdaderas repercusiones o impacto tiene en el valor de mi empresa. Los principios normalmente se dividen nacional e internacionalmente en, primero, la definición del marco que le aplica a mi empresa. Segundo, ¿por qué lo hago? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son estos derechos de los accionistas a los que yo atiendo? Cuando implementamos las mejores prácticas en una empresa, hay una obligación con respecto a los accionistas de cuidar el valor de su empresa y hacerla crecer. No es cumplir con una forma, con un formato. Existe una obligación específica de aquellos que constituyen el gobierno corporativo dentro de la empresa, y ahorita vamos a ver quiénes son el gobierno corporativo, quiénes son los responsables. También normalmente se habla en estas prácticas, y hoy en día se vuelve obligatorio para todo inversionista institucional, se vuelve obligatorio para el mercado de valores y se vuelve obligatorio para los intermediarios financieros, los bancos. Tanto aplicarlos como exigirlos. Todavía algunos no lo entienden así y no lo exigen así, pero es obligatorio. Hay terceros interesados que se ven afectados con el gobierno corporativo, con la aplicación de prácticas de gobierno corporativo, como son los empleados, como es la sociedad en su conjunto, como son las autoridades, como somos los mismos accionistas, inversionistas y ejecutivos en una organización. Tengo muchos ejemplos y por ahí tengo un libro en donde habla de que hicimos una correlación matemática entre quien hizo gobierno corporativo y quien no lo hizo. Y el que hizo el gobierno corporativo aplicó las prácticas, tenía un crecimiento mayor por un 30% de ingresos y utilidades de año con año. O sea, sí paga hacer el esfuerzo, sí paga llevar este proceso, este control estricto de compromisos, de presentación de resultados, de medición de desempeño,
sí paga formalizar e institucionalizar la empresa para que esto se lleve bien en la empresa. Nos permite pasar por generaciones, incluso, si quieres pásame la siguiente lámina muy rápido, nos permite que una empresa familiar, porque hay elementos de gobierno corporativo en las familias que nos permiten asegurar que pase por generaciones. Establecer protocolos de familia, fideicomisos, consejo familiar, establecer una oficina familiar, establecer los fondos de inversión familiar, la planeación patrimonial, el blindaje patrimonial. Son condiciones esenciales en una familia empresarial que nos ayudan a tener orden y disciplina, inclusive de los miembros familiares. Les invitamos a que el gobierno corporativo lo veamos en toda esta dimensión, a dimensión de accionistas y dimensión empresarial. Finanzas corporativas, que es un elemento muy importante al momento de hacer también gobierno corporativo, ¿no? Es un elemento importante en todas las empresas. Para comenzar, pues primero me gustaría saber, definir un poquito qué son las finanzas, y pues hay una frase que me gusta bastante que dice que las finanzas es el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿no? Es una ciencia porque es una rama de la economía que se encarga de entender todas las variables, todos esos riesgos que existen alrededor de todas las transacciones que hay entre los agentes económicos. Agentes económicos tenemos empresas, personas y gobiernos, ¿no? Hoy vamos a hacer finanzas corporativas porque nos vamos a enfocar a este agente económico que son las empresas. Y es un arte porque nosotros como financieros pues generalmente nos ven como alguien que es totalmente numérico, pero tenemos que tener esa creatividad y esa imaginación para poder crear diferentes escenarios, ¿no? Ver todas las probabilidades que hay de que estas variables, estos riesgos se den en ciertos momentos específicos y cómo es que van a afectar a este agente económico que son las empresas. Entonces, teniendo esto en cuenta acerca de las finanzas corporativas, me gustaría ligarlo un poco a lo que tiene de importancia en el gobierno corporativo, porque las finanzas, al final, si se entregan en una manera clara, si damos una rendición de cuentas donde estén claras y transparentes, podemos ver y evaluar la gestión de un negocio durante un periodo de tiempo definido, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a empezar a evaluar qué tan buena ha sido esa gestión, si están cumpliendo las metas, nos ayuda a materializar ciertas metas dentro de la empresa y lograr lo que más queremos, que es el valor, ¿no? Agregar valor a la empresa, agregar valor a todos los stakeholders. Hay dos este, herramientas dentro de las finanzas corporativas que vamos a tocar hoy. Una es la planeación financiera y la otra es la evaluación de empresas. La evaluación financiera, pues prácticamente es una serie de metodologías que se utilizan para darle valor a la empresa y un valor monetario, ¿no? Más que otra cosa. Y estas metodologías nos ayudan a fundamentarlo, porque el valor pues es algo muy subjetivo, ¿no? Cada quien le puede dar un valor a la empresa o a las cosas según sus criterios. Entonces, nosotros seguimos una serie de metodologías. Dentro de las más comunes están flujos descontados, que nos ayuda a ver cuál es el valor de la empresa a partir de su capacidad de generar dinero. Vemos la de múltiplos de empresas comparables, con la cual nos comparamos con otras empresas, generalmente públicas, porque son las que tienen que compartir su información y pues podemos acceder a ella. Entonces vemos empresas similares en la misma industria que tengan operaciones similares y a través de los múltiplos nosotros generamos un propio valor para la empresa que estamos valuando. Y la tercera son la de transacciones, que esto lo que nos indica, también vemos los múltiplos y a través de estos múltiplos vemos cómo se están comprando y vendiendo empresas dentro de la misma industria, ¿no? Entonces esto nos da una referencia de valor y generalmente se utilizan más de una metodología para poder tener también un gap, ¿no? Entonces la importancia de la evaluación al final es muy personal, cada quien se la va dando, dependiendo el caso, dependiendo para qué la queramos. Pero es una herramienta muy importante dentro de las finanzas corporativas porque así podemos ver el desempeño que estamos teniendo, ¿no? Podemos ver si el valor crece, por qué está creciendo, qué hicimos de un periodo anterior al periodo que estamos evaluando que nos dio este valor agregado. O si fue al lado contrario, qué estrategias se siguieron que nos hicieron perder valor, ¿no? En este último periodo que estuvimos. Entonces, puede ser puede ser también el tema de una venta de acciones, una venta de la empresa, una fusión, una adquisición para tener mayor presencia en algún lugar, en algún país, a nivel nacional. Hay diferentes, ¿cómo se llama?
objetivos para hacer una evaluación. Pero dentro del tema de gobierno corporativo nos puede ayudar mucho a evaluar cómo estamos desempeñándonos. Porque al mismo tiempo, al generar los múltiplos que tenemos de la empresa, nos podemos comparar con otras empresas dentro de la misma industria. Entonces, si yo veo que el valor de mi empresa está 4 veces EBITDA y el de los demás dentro de la industria está 6 veces EBITDA, entonces, ¿por qué mi empresa está más abajo? ¿Qué puedo hacer para llegar a tener un valor similar al de las otras empresas? Y así sucesivamente, ¿no? Además, que sirve como ejercicio porque siempre para empezar a hacer una evaluación empezamos con un análisis, ¿no? ¿Dónde estamos? Vemos los ratios, o sea, cómo estamos en liquidez, cómo estamos en apalancamiento, cómo está nuestro ciclo. Los comparamos también con el de la industria, entonces así podemos ver qué tan bien estamos, qué tan bien malos, y nos ayuda a generar una planeación, ¿no? Que es a lo que vamos a ir, a la planeación financiera y al mismo tiempo una planeación estratégica, ¿no? Empezar a ver los objetivos, qué le voy a decir a mi director que quiero que cumpla, ¿no? Y que el director, qué le va a decir a todo su equipo que van a ser las metas, los objetivos y las estrategias que se van a tomar. Entonces, al momento de hacer eso, primero iniciamos con este análisis que les digo y ya después también tomamos el tema de proyecciones, ¿no? Que ahí ya nos pone a pensar un poquito más. ¿Qué riesgos tiene mi empresa? O sea, dentro del entorno en el que estoy, ¿qué está sucediendo políticamente, socialmente, dentro de otras variables y otros factores que pueden hacer que mi empresa tenga mayores ventas, tenga menores ventas, más gastos, más costo, menos costo? ¿Cómo se va a comportar todo esto, ¿no? Y eso es lo que nos toca a nosotros desde el punto de las finanzas, ir viendo cómo va a impactar de manera monetaria, ¿no? Si, por ejemplo, hay una pandemia que ya nos pasó, ¿cómo afecta a mi empresa el hecho de que se deje de haber restaurantes abiertos? O sea, si no tengo nada de relación, pues no va a afectar. Si tengo más relación, si yo soy proveedor de restaurantes, pues puede ser que me afecte. Así sucesivamente con diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, desde la parte de las finanzas vamos viendo cómo todo esto que está rodeado nos va afectando y cómo nos genera o nos quita valor. Ya después de las proyecciones, pues tenemos el tema de las metodologías y vemos ahora sí el valor. En una segunda instancia, la segunda herramienta que les queríamos compartir es la parte de la planeación financiera, donde planeación financiera vamos desde el tema de hacer un presupuesto, tener bien nuestro flujo identificado, generar información que sea relevante para la toma de decisiones, porque hay que tener en cuenta que toda la información financiera sirve para todos los organismos de gobierno dentro de la empresa para tomar decisiones. El comité de accionistas va a decir, oye, pues yo quiero tanta utilidad, ¿no? O sea, mi utilidad es tanto. Entonces ahora sí, el comité directivo va a decir al director, oye, pues si están pidiendo tanta utilidad, necesito que generes una EBITDA de tanto. ¿Cuántos ingresos necesitas generar para lograr ese EBITDA? Entonces ya entramos ahora sí a la parte del presupuesto, que es una parte de la planeación financiera. Vamos a presupuestar y cuando presupuestamos mucha gente se va totalmente al egreso, cuando también hay que presupuestar el ingreso, ¿no? Hay que empezar a ver las variables, a ver, este año ¿qué sucedió que me generó tal ingreso? ¿Qué cosas se pueden replicar al siguiente año? ¿Qué factores fueron extraordinarios? Que a lo mejor gané una licitación por una cuestión de que el otro no llegó a tiempo y no estuvo. Entonces, ¿eso se puede replicar este año o no se puede replicar este año? ¿Qué variables tengo que van a poder replicarse? ¿Cuáles voy a ir a buscar para que me ayuden a crecer mi ingreso? Y cuáles pues son casos como muy extraordinarios, ¿no? Para no tomarlo en cuenta, porque a lo mejor sí, este año crecí las ventas por ese factor súper extraordinario y si lo replico digo, oye, pues voy a tener el mismo ingreso, pero puede ser que no suceda, ¿no? Entonces empezar a ver la probabilidad, por eso también manejamos mucho la probabilidad y la estadística, ¿no? De que todo esto vuelva a suceder. Y una vez que ya tengo así presupuestados todos los ingresos, ya sé más o menos cuánto es lo que voy a tener en ingresos, empiezo con el tema de los egresos, ¿no? Ya presupuesto, a ver, qué gastos, qué costos tengo y que son recurrentes, pues esos los paso. ¿Cuáles fueron extraordinarios? O sea, pasó alguna eventualidad, se quemó la fábrica, perdimos la flota por alguna cuestión, etcétera. Entonces, esas eventualidades pues no las vamos a tomar en cuenta, no es probable que vuelva a suceder, vemos ahí ya con estadística. Pero todo lo que sí y qué cosas voy a hacer adicionales que me van a requerir recurso adicional a lo que hago normalmente, ¿no? Por ejemplo, hacer este evento, si lo hacemos cada año, pues ya lo tengo presupuestado anualmente. Si es un evento que hice así esporádicamente, pues se va a ir cuestionando, ¿no? Entonces, este presupuesto también va ligado a la planeación estratégica que tienen las diferentes áreas, ¿no? ¿Qué están buscando hacer? ¿Cómo quiere el área comercial empezar a generar más ventas? El área de marketing, ¿qué estrategias tiene para este nuevo periodo? Entonces vamos a ir conjuntando
toda la parte de la planeación estratégica con la planeación financiera, porque hay que recordar que la planeación estratégica nos va a ayudar a llevarnos de donde estamos ahorita hacia donde queremos estar, es ese puente, ¿no? Y la planeación financiera nos va a decir con cuánto recurso contamos para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces ya sabemos qué vamos a hacer y con cuánto recurso contamos para lograrlo. Así es como funciona esta parte del presupuesto. Ya también con el presupuesto pues nos vamos a un tema de flujo. Hay que ver el flujo, cómo lo tenemos. Un flujo operativo, que recordemos que este flujo nos va a dar el aire a la empresa para poder sobrevivir, para poder ir viendo. Entonces, si queremos tener dentro de nuestra planeación estratégica una expansión y vamos a abrir 10 sucursales más, ¿cuánto es la inversión que tengo que hacer? ¿El flujo alcanza para hacerlo? Vamos a tener que apalancarnos. ¿Con cuánto vamos a tener que apalancarnos? ¿Vamos a ir por capital o vamos a ir por una deuda? ¿No? Entonces vamos a empezar a identificar estas cuestiones y desde la parte financiera cómo impactan. Si abro 10 sucursales más, ¿me va a generar mayor ingreso? ¿Sí o no? ¿Va a haber canibalización? ¿Cuánto me va a costar esa canibalización? Vamos viendo todos estos factores para ver si va a ser la mejor decisión o no va a ser la mejor decisión. Porque a lo mejor creemos que abriendo más sucursales vamos a tener mayores ventas, pero puede ser que si abro una nueva fábrica y empiezo a producir más, con las mismas sucursales puedo vender más todavía. No es necesario tener mayor presencia, ¿no? Es donde empezamos a evaluar y donde la planeación financiera nos empieza a indicar qué cosas sí nos van a estar generando valor y qué cosas no, para que el equipo se pueda enfocar en esos planes que realmente vimos que nos pueden dar algún valor, ¿no? Entonces ya tener planificado toda esta parte. Y esa es pues una de las partes más importantes de las finanzas corporativas, ¿no? Poder estar identificando todo este tema, poderlo tener bien mapeado, porque también al momento de estar haciendo la planeación financiera podemos ver, ¿no? Hay empresas que llegan con nosotros y nos dicen, oye, pues no tengo nada de apalancamiento, todo lo hago con recurso propio y pues hasta ahorita me ha funcionado. Pero siempre nos podemos evaluar qué tan bueno es que lo estés haciendo con el recurso propio, porque pues tienes todo ahí en riesgo, ¿no? Entonces empezamos a generarles algunas estrategias que van conjugadas a los planes de la empresa, obviamente, ¿no? Vemos, ok, si lo quieres hacer todo con recurso propio, pero no tienes ningún historial crediticio, si quieres acceder a otras tasas más baratas, pues ¿qué vas a tener para fundamentarlo? Entonces hacemos este tema de este análisis, vemos cuánto se pueden apalancar y qué proyectos tienen para poderlos llevar a cabo. O simplemente hay veces que no tienen proyectos, no llevan la planeación estratégica, no han visto cuáles son las metas que tienen, entonces no han evaluado cuánto les va a costar cumplir esas metas o llegar a hacer esas metas. Entonces en la planeación estratégica, en la planeación financiera nos ponemos a medir toda esta parte. ¿A qué nos dedicamos en Maquia? Básicamente somos una firma especializada en activos alternativos, en inversiones alternativas. Nosotros lo que hacemos es normalmente desarrollar, estructurar y operar fondos de inversión de capital privado o de deuda. Actualmente tenemos fondos en verticales diferentes, desde Venture Capital, Growth Equity, deuda, ¿no? Y una parte que vengo a hablarles que es la parte de los SPACs, ¿no? Que fue como una consecuencia de estos vehículos que ya teníamos. Entonces, nosotros empezamos hace 7 años, más o menos, junto con el doctor, a hacer un fondo de Venture Capital. Y básicamente la premisa era la siguiente, ¿no? Teniendo la experiencia de las empresas con las cuales, digámoslo así, ACAD institucionaliza, ¿no? Y vemos el crecimiento que tienen. Si a ese proceso de gobierno corporativo se le mete también un capital o se le mete un componente de capital o de inversión, obviamente ese crecimiento se ve mucho más exponencial, ¿no? Es la tesis principal de toda nuestra forma de inversión. A través de esto vimos que hay muchísimas compañías que obviamente les sirve, ¿no? Este proceso de inversión, ¿no? Y obviamente buscan distintas fuentes de financiamiento, pero entendemos que para los fondos de inversión, así como para algunas empresas, salir a bolsa es algo muy importante y muy interesante para ellos por diversas razones, ¿no? Desde un acceso a capital mucho más barato, un acceso a capital ilimitado, si lo queremos poner de alguna manera, ¿no? Capital que se necesita para proyectos importantes y necesarios. Siempre va a haber quien te compre, ¿no? Esa idea, siempre va a haber capital disponible en el mercado.
Y bueno, vimos muchísimas dinámicas de mercado a lo largo de estos 7 años, empresas que han entrado a bolsa y hoy en día está muy de moda que se salgan de bolsa, ¿no? Empresas muy grandes en México, y es por falta del interés del mercado, ¿no? Falta de una bursatilización, ¿no? Y es justo ahí cuando de repente nos topamos con un vehículo muy interesante, ¿no? Que son los SPACs, donde básicamente nosotros, como tenemos empresas en donde invertimos y buscamos una salida para estas empresas, ¿no? Lo que hacemos o podemos hacer es crear otro vehículo como si fuera un fondo de inversión en donde vamos con muchos inversionistas, pero en lugar de decir voy a tener un portafolio de compañías, en este caso voy a fungir como un cierto intermediario entre los inversionistas institucionales y el mercado público en general, ¿no? Y yo voy a hacer este puente en el cual las empresas, ¿no? Pueden llegar de manera mucho más barata y de una manera mucho más rápida, ¿no? De ser privadas a públicas, sobre todo en mercados internacionales, ¿no? Y este vehículo, ¿no? Este instrumento tiene cabida desde los 90s y la verdad es que ha ido evolucionando poco a poco. En el 2019 tuvo una serie de cambios regulatorios interesantes que le permitió, ¿no? Tener un boom en el número de emisiones que los SPACs se hacían, a la vez de que también existía un boom, ¿no? Una especie de burbuja financiera donde también demasiado capital estaba en el mercado público. Entonces, cuando vimos toda esta dinámica, vimos que las empresas que eran suficientemente grandes para salir a bolsa, ¿no? Empresas realmente importantes y grandes a niveles de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que un SPAC no era relevante para ellos, pero vimos que sí era un vehículo muy importante y muy relevante para empresas, sobre todo mexicanas y latinoamericanas, y es algo que nos diferenció mucho con respecto a todos los demás SPACs, ¿no? En los últimos 2 años se han dado alrededor de 400 SPACs, más o menos, con una cantidad impresionante, nunca antes vista, de activos y de dinero que va dirigido hacia este tipo de instrumentos, ¿no? Muy pocos de estos, de los 400 más o menos como 350 están en Estados Unidos. Entonces imagínense, tanto dinero puesto, o sea, no hay 350 empresas en Estados Unidos tan grandes y tan relevantes como para salir a bolsa realmente, ¿no? Entonces buscamos una forma de diferenciarnos y vimos que Latinoamérica y México era el mercado perfecto. ¿Por qué? Porque primero que nada los empresarios mexicanos buscan siempre fuentes de financiamiento, ¿no? Y la salida a bolsa en México, en el mercado local, no era opción para ellos, ¿no? Y uno se pone a pensar, oye, pues ese mercado americano es mucho más difícil, mucho más complicado, tienes que ser gigante. Y es tan grande el mercado en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que se divide a través de distintos tamaños de bursatilizaciones, ¿no? Entonces, y cada uno de esos pequeños mercados o subdivisiones es mucho más grande que lo que es el total de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? O del mercado público en general, porque hoy tenemos 2 bolsas. Entonces, realmente hemos visto transacciones. Nosotros hemos puesto, hoy tenemos en circulación o en funcionamiento 2 vehículos, ¿no? Que están buscando y que, bueno, hoy en día ya estamos cerrando muchos, bueno, ya como los deals, ¿no? Para que estas empresas salgan a bolsa. Nosotros somos el intermediario de estas empresas. Nosotros pagamos, digámoslo así, la primera colocación. Nosotros creamos literal un shell, ¿no? Un shell company en Estados Unidos. Pasamos por todo el proceso de listado, es mucho más rápido porque no tiene nada adentro esta empresa, y le ponemos dinero y buscamos a ciertos inversionistas institucionales para que le metan dinero, ¿no? Entonces tenemos 2 vehículos, tenemos uno de $185 millones que emitimos el año pasado, en mayo del 2021,
Y tenemos uno de 135 millones más o menos que emitimos en junio de este año. Este par de compañías se están emitiendo o están fusionándose, por así decirlo, que es el siguiente paso. Nosotros primero colocamos, después buscamos empresas que tengan un tamaño mayor a lo que nosotros tenemos. No sé, si nuestro fondo, nuestro SPAC es de 100 millones, buscamos una empresa que tenga más o menos el tamaño de 300 millones. ¿Para qué? Para que junto con nuestro dinero, ¿no?, dé un total de capital de la compañía de 400 millones y solamente tenga que dar el 25% de su compañía y la dilución no sea muy grande, ¿no? Entonces, ya que pasamos por este proceso de búsqueda y encontramos a la empresa correcta, ¿no?, que tenga las características de gobierno corporativo, que tenga la planeación estratégica, que tenga un equipo directivo de primera calidad, ¿no?, nosotros empezamos a hacer todo el proceso de fusión, ¿no? O sea, se hace una fusión al revés, digámoslo de alguna manera, ¿no?, en donde la empresa chiquita, que somos nosotros, con apenas 100 millones, compramos a la empresa grande o se fusiona con la empresa grande de 300 millones, ¿no?, y la empresa grande toma ya el rol y el lugar, ¿no?, de nosotros que estamos listados en bolsa, ¿no? La cantidad de cash que se tiene que poner en un deal más o menos así para la compañía en una IPO tradicional es bastante grande y bastante oneroso, ¿no? Al hacerlo de esta manera, ese cash inicial que se tiene que poner es mucho más chico, es más rápido, tiene muchas ventajas muy interesantes y la verdad es que solamente tiene algunas… todo tiene sus contras, sus pros y sus cons, ¿no? Tiene un elemento un poco más dilutivo que una IPO tradicional, pero a su vez, a través de un SPAC puede salir, digámoslo así, una evaluación hacia los inversionistas, digámoslo así, adelantada. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo. Era un poquito explicarles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y dejarles la espinita, ¿no?, para que realmente busquen una salida a bolsa o que consideren una salida a bolsa como una alternativa muy viable, sobre todo en Estados Unidos o Canadá, para empresas mexicanas, que yo sé que aquí habrá muchas de muchísimo éxito, ¿no? Muchísimas gracias.